Diputado Barca, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, diputado, ¿cómo anda? Bien, hace rato que no charlábamos con usted. Lo encontramos ahí el fin de semana. Qué lindo estuvo el fin de semana en la Expo, ¿eh? Muy linda la Expo, la verdad que año a año viene superando las expectativas. Siempre el objetivo cuando arrancamos fue que esto fuese una fiesta que se institucionalizara, que sea una fiesta de la comunidad, que pueda continuar en el tiempo más allá de quienes sean los actores que la estén organizando. La verdad es que crece en organización, hay un trabajo enorme de 5 o 6 locos, como le digo yo, del Pepo Ronza, Antonio Martino, Marta Laroca, Gustavo Mastrocola, Diana Maggi, Mariano Díaz, Jessica Orania y el Fleco y algunos más, que la verdad es que son pocos. Cuando uno cuenta que son 5 o 6 que hacen tamaña organización, es difícil de creer porque no se les escapa nada, están en el detalle de todos, y esto ha hecho que crezca y que hayan pasado, no sé, 20, 30 mil personas durante el fin de semana visitando la Expo y dándole esta fiesta a Cazón, regalándole esta fiesta a Cazón que le da vida, que lo nutre y que nos llena de expectativa de poder pensar un Cazón apostando también al turismo. Esto todavía hay un inconsciente colectivo, diputado, de que se trata de una cuestión sectorial, lo de que me parece que el día que venzas eso inclusive va a crecer mucho más lo de Cazón. ¿Sectorial en qué sentido? Como que, básicamente, como que le apuntan de que esto fue organizado en su momento por usted, por la Cámpora, y que, bueno, hay ciertos sectores que todavía están reticentes a eso. Sí, esto es un poco un mito. La verdad es que la Cámpora no participó nunca en la organización. Esto surgió de los viveristas, básicamente de Gustavo Mastrocola, el Pepo Ronza, Antonio Martino, de Marta, y nosotros acompañamos de un primer momento, desde la primera reunión donde ellos plantearon hacer la Expo Vivero, me lo vinieron a plantear y yo les dije que me parecía una muy buena idea. La verdad que en el primer año yo no imaginé que en 2 o 3 años podíamos llegar a tener la fiesta que hoy tenemos. Es más, el primer año no nos acompañó mucho el tiempo, nos costó mucho la organización, pero bueno, yo aposté al entusiasmo que ellos tenían y la verdad es que superó ampliamente mis expectativas. Bueno, este fin de semana venía con un pronóstico complicado, pero al final se revirtió y salvo, creo que fue el domingo que tuvo ahí al final del día alguna mala performance, después de ayer estuvo muy bueno. Sí, octubre generalmente, y por suerte creo que los 4 años, creo que el año pasado tuvimos que suspenderlo de un fin de semana para el fin de semana siguiente porque estaba pronosticado lluvia y llovió mucho y la verdad que fue un acierto. Pero los 4 años han tenido muy buen tiempo. Y bueno, se ha sumado el vivero municipal de Cazón también en esta, que es importante porque los 2 primeros años ahí fue donde hubo reticencias y tal vez tiene que ver con esto que vos decís. Bueno, pero a ver, lo que yo le dije no me va a decir que usted no lo ha escuchado. No, por supuesto que es cierto, y el segundo año donde se iba a hacer la Expo se aró el predio y se puso plantas una semana antes de hacer la Expo. Hubo ahí discusiones, tironeos con el municipio. Creo que gracias a Dios esto lo han entendido. Ayer y antes de ayer José Luis estuvo acompañando como lo estuvo el año pasado, como lo estuvo el anteaño pasado. O sea que no tengo dudas que la Expo viene para quedarse porque con el Japo de intendente o con José Luis de intendente la Expo va a seguir y va a tener el apoyo que merece del municipio para transformarse en una fiesta de la comunidad de Cazón que genera un atractivo turístico, pero que además le genera un ingreso importante a las comisiones de Cazón, le genera un puesto de venta importante a los viveros de Cazón, porque varios de ellos no solo venden en el momento, sino que se contacta con gente que después viene a los viveros a comprarle, les sirve de publicidad, les sirve de difusión. Así que la verdad que es todo positivo el saldo de la Expo Vivero. Bueno, recién dio en un punto en el cual seguramente íbamos a querer charlar con usted en el día de hoy, que tiene que ver con la relación municipio-legisladores. Que, bueno, uno se imagina que un distrito electoral como la séptima sección, que es una sección chica electoralmente hablando, comparado con los distintos o con otros distritos, esta posibilidad de tener, o que se tuvo hasta acá, 3 legisladores de la ciudad y una mala relación que hasta inclusive uno puede llegar a entender con el municipio por cuestiones también sectoriales que uno puede llegar a entender que a lo mejor no se trabaje lo mancomunadamente que a lo mejor la sociedad podría reclamar. Ahora, se ha hablado hasta aquí
de palos en la rueda en ambos sentidos, ¿no? Se ha hablado de, como usted decía recién, bueno, se apostaba en este caso a una feria en la cual al segundo año se pusieron palos en la rueda, según me decía usted, porque le araron donde iban a hacer, o he escuchado distintas situaciones por parte del municipio acusándolo usted de en distintas situaciones haber puesto también palos en la rueda. Digo, la relación ha sido así. Y si, bueno, no dependiendo de lo que usted me responda, digo, ¿cómo imagina un futuro, no? No, yo imagino un futuro totalmente distinto. Y te digo por qué, porque estoy totalmente convencido que el Japo va a ser intendente de Saladillo, y el Japo es tan amigo de Alejandra Lorden y de Ricardo Lizalde como lo es conmigo. Ajá. Digo, pertenece al mismo partido político y por lo tanto no tendré ni que pedir audiencia para ir a ver al intendente. Digo, la municipalidad será parte de mi casa y entraré al despacho del intendente como entro hoy a la casa del Japo, pero no tengo ninguna duda que la misma situación van a vivir Ricardo Lizalde y Alejandra Lorden, que si bien son de partidos distinto al nuestro, son amigos del Japo y estoy seguro que el Japo los va a escuchar tanto como me va a escuchar a mí. Por lo tanto, creo que va a ser totalmente distinta la relación. Creo que va a haber 3 legisladores que van a poder discutir con el intendente el futuro de Saladillo, que vamos a poder trabajar en conjunto y que vamos a poder concretar cosas, así como con Ricardo Lizalde pudimos trabajar dentro de la comisión que maneja el fondo fiduciario para poder aprobar en el presupuesto del fondo fiduciario la obra de gas para Polvareda y del Carril, donde él trabajó los diputados del Frente Renovador, yo trabajé los diputados del Frente para la Victoria y pudimos concretarlo. Estoy seguro que con Alejandra Lorden va a poder trabajar en su caso los diputados que ingresen por Cambiemos, y cada cosa que tenga que ver con el futuro de Saladillo vamos a estar trabajando en conjunto. ¿Qué pasó con eso que nombraba recién con el tema del gas, con las denuncias que había acerca de sobrefacturación de eso? Bueno, la verdad es que el presupuesto original que aprobó el fideicomiso para la realización de la obra estaba muy por debajo de lo que efectivamente después se licitó y se puso en ejecución. Esta es una discusión que siempre existe con las obras públicas. Yo creo que la tercera y cuarta etapa de desagües pluviales aquí en Saladillo también tiene un costo sobreelevado, y creo que en esto el Estado tiene, sobre todo los estados municipales, tienen que trabajar para que no se produzca la conocida cartelización de empresas, donde vienen 2 o 3 empresas amigas, se presentan a la licitación y establecen los montos de la obra. Y te pongo un caso testigo que fue un claro ejemplo de lo que ocurrió aquí en Saladillo. La secundaria 6, la que se está construyendo en la cancha de Apiadero, en una primera licitación tuvo 2 empresas o 3 empresas que estuvieron por arriba de los 10 millones de pesos. El gobierno nacional tenía un presupuesto oficial de 6.200.000 pesos y volteó la licitación, no aprobó, y hizo un nuevo llamado y hoy se está construyendo por 7,5 millones de pesos. Ajá. Digo, claramente había un acuerdo entre las empresas para pasar las 3 un presupuesto por arriba de los 10 millones de pesos y arreglarse en el monto que se iban a presentar. Bueno, en estas cosas tienen que trabajar mucho los estados municipales porque ocurre, y creo que así como ocurrió con la secundaria 6, ha ocurrido con otras obras importantes que tienen que ver con el desarrollo de los distritos. Digo, no es lo mismo gastar 18 millones de pesos como estaba proyectado para el gas a Polvareda del Carril a gastar 40. La cifra era bastante diferente, ¿no? Exacto, y se podrían hacer muchísimas más cosas si estas cosas tuviésemos un Estado mucho más presente. Walter, esta mala relación que se ha tenido políticamente hablando, no lo sé en lo personal, pero sí políticamente hablando, entre el intendente y el legislador, ¿jugó en detrimento de los ciudadanos de Saladillo? Honestamente creo que sí. Yo lo decía anoche en un programa de televisión, el parque industrial, por ejemplo, hoy tendría que ser una realidad, aunque sea la tierra comprada, porque no se trata de una cuestión de recursos económicos. Yo cuando asumí el 11 de diciembre del 2011 le planteé a Gorosito la posibilidad del parque industrial. Ya se lo había planteado anteriormente en una visita que él hizo cuando yo estaba en jefatura de gabinete y donde me fue a pedir 2 cuadras de asfalto para hacer el acceso al CFR femenino. Ajá. Y yo le planteé hacer la urbanización de toda esa zona, hacer la urbanización del predio de las Saavedras y hacer toda una urbanización en esa zona, y con los recursos que la cooperativa iba a obtener a través de ese loteo o esa urbanización, poder comprar el parque industrial. Desde aquella fecha, te estoy hablando de 4 años a esta parte, el intendente durante mucho tiempo ninguneó la propuesta. Cuando la cooperativa se empezó a mover y fuimos a reuniones con el Banco Nación, a reuniones con el Banco Provincia,
y se empezó a ver la posibilidad cierta de que la cooperativa por motus propio pudiese encarar el parque industrial. Se sumó, habló con la cooperativa, por supuesto nunca se me sumó a esas reuniones, y después firmó una carta de intención con el propietario del campo que nunca concretó. Y lo único que había que armar era una estrategia de financiamiento, que te hago números sencillos, y que hoy estamos en la misma realidad. Digo, el próximo intendente podrá comprar el parque industrial sin ir a pedirle plata a nadie. La cooperativa eléctrica tiene un loteo de 100 lotes de terreno, que a valor de mercado, hoy un lote, lo más barato que hay en Saladillo son 250.000 pesos, tenés 25 millones de pesos. El campo del parque industrial cuesta $20.000 la hectárea, números redondos, 200.000 pesos, 80 hectáreas, 16 millones de pesos. Con el loteo de la cooperativa eléctrica nos están sobrando 10 millones de pesos para comprar el campo para el parque industrial. Lo que había que hacer es armar un anclaje financiero, porque vos no ponés los terrenos a la venta y en un día vendés todos los terrenos y tenés la plata para ir a comprar el campo. Entonces allí entraba la estrategia del fideicomiso que elaboraba el Banco Provincia, y que tenía que tener al municipio como principal garante. Si la cooperativa no pagaba ese fideicomiso en el término de 5, 8, 10 años, que era lo que había que acordar con el Banco Provincia, el municipio era el que tenía que hacer de garantía. Bueno, no estuvo la decisión política de ser garantía de ese fideicomiso para la compra de suelo del parque industrial. Digo, como estas cosas, tal vez nos perdimos algunas cosas porque fueron ideas del Frente para la Victoria, porque lo propuse yo, porque, no sé, lo mismo ocurrió con los terrenos del Procrear. Tuvimos 3 años pidiéndole al intendente que comprara terrenos y que ingresara en el Procrear, y cuando el ANSES decidió comprar los terrenos tuvimos que venir con un convenio y la Cámara de Televisión a pedirle al intendente que firmara el convenio para comprar los terrenos del Procrear. Perdimos 3 años. Sí, en honor a la verdad, en algún momento que ha estado el intendente municipal aquí en nuestro medio, lo ha culpado a usted de haber puesto palos en la rueda, ¿no es cierto? En su momento, inclusive, ahora que decía usted, cuando estaba en jefatura de gabinete, en alguna reunión en la cual usted todavía estaba en jefatura de gabinete, bueno, volteó algún acuerdo, lo dijo, o sea, le doy el derecho de réplica, obviamente, porque no tuve oportunidad de haber estado después de usted con en los medios y, bueno, lo acusaba directamente usted de haber frenado algunas cosas. No me acuerdo puntualmente qué era ahora. Sí, siempre fue la estrategia, cuando las cosas no salían, culparme a mí o decir que yo había dicho que no se lo hicieran o cosas por el estilo. Te estoy contando 2 ejemplos que son muy claros. Digo, el caso del Procrear, hay cientos de testigos, los mismos beneficiarios de Procrear tuvieron que acampar frente al municipio para que los atendiera. Si Saladillo hubiese tenido una ordenanza de banco de tierra del año 2005, cuando lo propuso Inés Insagorat y Miguel Nápole, y vetó José Luis Salomón siendo intendente interino. Por eso algunas cosas yo no le creo a José Luis tampoco. Cuando José Luis habla de banco de tierras, ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? En el año 2005, los concejales del Frente para la Victoria, Miguel Nápoles y Inés Insagorat, propusieron crear un banco de tierra. Se sancionó una ordenanza que fue sancionada por unanimidad en el Consejo Deliberante. José Luis Salomón, siendo intendente interino, vetó la ordenanza. Si Saladillo hubiese tenido esa ordenanza de banco de tierra, hoy, o cuando se largó el Procrear, Saladillo podría haber tenido un banco de tierra para ofrecerle al Procrear o para ofrecerle a los beneficiarios del Procrear. Esto que trabajamos durante 3 años y que hoy empieza a ser una realidad, nosotros lo proponíamos en el 2005. Por eso cuando José Luis habla de la generación de banco de tierra y el impulso de política de vivienda, yo tengo algunas dudas, porque cuando tuvo que actuar, vetó el banco de tierra. Digo, hoy no lo va a poder vetar porque gracias a Dios hoy tenemos una ley de hábitat que sancionamos en la Cámara de Diputados de la provincia, que genera un banco de tierra, que genera la plusvalía y que le da muchas herramientas a los municipios para poder trabajar en la generación de suelo urbano, que es la llave para tener una política de vivienda. ¿Cuál fue la última campaña que hizo usted, intendente, acá en Saladillo? 2007. 2007. Candidato a intendente. Y anterior le había hecho otras también. Sí, acompañando, por supuesto. Bueno, sí. Acompañando 2007, 2011. ¿No tiene la sensación que las campañas, año tras año, o campaña tras campaña, los temas se han recurrido en nuestra ciudad? Sí, tal cual. Mirá, muchas de las cosas que estamos discutiendo hoy, yo ya las decía en la plataforma del 2007. El programa de Veredas Verdes que nosotros estamos difundiendo hoy y que el Japo está hablando mucho de esto, nosotros ya lo decíamos en el año 2007. En el 2007, cuando recorríamos el centro, yo recorrí tocando timbre casa por casa, hice 6.200 casas en la planta urbana de Saladillo.
el tema que nos planteaban los vecinos era el del arbolado y las veredas, y el problema con el arbolado y las veredas con los escalones, que no se puede transitar por las veredas, ni hablar de la gente que tiene alguna dificultad para poder caminar o que no puede caminar, que tiene que transitar con la silla de ruedas por la calle. Esto ya lo veíamos en el 2007. Eso demuestra que las cosas no se han hecho. Eso demuestra que hay un Estado ausente en la planificación, que se han hecho muchas cosas y bien, y nosotros venimos a profundizar las cosas que se han hecho bien. Los CAPS, por ejemplo, creo que es una política... Me suena parecido ese, conocido a alguien ese que venimos a profundizar las cosas que se han hecho bien. Sí, bueno, si te referías a nuestro candidato... Claro, sí, precisamente, sí. Por suerte Daniel Scioli tiene muchas cosas bien hechas para profundizar, pero digo, la política de CAPS creo que fue una política acertada en Saladillo, que creo que hay que profundizar, que los CAPS hay que transformarlos en centro de participación, que hay que trabajar más en una política de prevención de salud y no tanto en transformar a los hospitales como el consultorio del hospital, que para eso está el hospital, hay que trabajar en consonancia con el hospital y en conjunto con el hospital, pero digo, es para rescatarlo, es para rescatar que Saladillo en la etapa de privatizaciones no privatizó el agua, no privatizó los servicios públicos y hoy siguen estando en manos del Estado. Esto también es para rescatarlo. Digo, muchas cosas. Esas van a tener una linda herencia ahí también los que vienen, ¿no? Con el tema del agua, el tema de las cloacas. El tema de cloacas es más complicado que el tema de aguas. Sí. El tema de aguas hay una falta de planificación de servicios y hay una deficiencia en los servicios, pero que se puede arreglar. Digo, gracias a Dios estamos por sobre un acuífero de los mejores que hay en la Argentina, el Puelche, podemos tener las mejores aguas que tenemos en la Argentina y en Latinoamérica. Lo que hay que hacer es inversiones. Se han hecho pozos de 25, 30, 35 metros, porque obviamente un pozo de 100, 150 metros te lleva el doble o el triple de inversión para hacerlo. En esto hemos trabajado y ya hemos tenido varias reuniones con el Instituto Nacional del Agua. Ellos están dispuestos a venir a hacernos una planificación del desarrollo del agua potable y después a gestionar, a ir a buscar los recursos para poder tener un agua de calidad. Y apuntamos a tener también una planta de potabilizadora como la que tiene Bali Buca en Bolívar, porque los niveles de arsénico son importantes, como son importantes en toda la provincia de Buenos Aires, pero aquí en Saladillo y más hacia el noroeste de la provincia, los niveles de arsénico son importantes. En el 2017 tenemos que llegar a tener una parte por millón y va a estar muy complicado. Y estamos en casi 5 partes por millón. Sí. Hay municipios que no llegan al 0,5 con planta potabilizadora. América o Rivadavia están para aquel lado están muy complicados, sí. Con planta potabilizadora, ¿no? Bueno, en esto la provincia de Buenos Aires tiene un plan estratégico de desarrollo de agua potable elaborado por la empresa de aguas de la provincia y la empresa 5 de septiembre, que es la empresa del sindicato de aguas de la provincia de Buenos Aires, pero están hablando de un plan estratégico que hoy cuesta 100.000 millones de pesos, casi el 60-70% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, es un tema que el próximo gobernador va a tener que tener en agenda. Y los intendentes también tienen que tener en agenda. Bali Buca lo puso en agenda, logró concretar la planta potabilizadora que está próximo a empezar a funcionar, pero tiene un costo de 28 millones de pesos, le costó a Bali. Se va a terminar una época de desatar moñitos, me parece, ¿no? Una época donde la inversión va a tener que pensar a ponerse en otro lado, ¿no? Se viene una etapa en la que Saladillo necesariamente tiene que hacer grandes inversiones. Digo, estamos hablando del parque industrial, estamos hablando de una planta potabilizadora de agua, estamos hablando de una planta de tratamiento de líquidos cloacales, estamos hablando de una planta de residuos sólidos urbanos, que se requiere de mucho dinero. Y para esto se requiere tener un gobernador y un presidente que tengan la convicción que hay que hacer estas cosas. Y esta es la otra cosa con la que nosotros tenemos una profunda diferencia con José Luis Salomón. Mauricio Macri dijo en su momento que había que reprivatizar AISA y que el agua y las cloacas lo tenían que pagar, había que pagarlo. Por lo tanto, iban a acceder a aquellos que tuviesen plata. Nosotros vamos a necesitar mucho de la nación, y si el concepto del presidente de la nación es que la cloaca y el agua tiene que ser privatizada, la verdad que estamos al horno. Por eso creo que Saladillo tiene una gran oportunidad con el Japo, porque no tengo ninguna duda, como creo que no tiene ninguna duda la comunidad de Saladillo, que Daniel Scioli va a ser presidente, que Aníbal Fernández va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, y entonces tenemos una gran oportunidad con el Japo para
poder concretar todas estas obras de desarrollo para Saladillo. Y que esto no significa discriminar a nadie, porque ya sé lo que me van a decir y por qué si es de otro partido. La verdad es que cuando Alfonsín era presidente, Titán era gobernador y Pancho Ferro era intendente, Saladillo tuvo las principales obras de desarrollo. Claro. Y nadie desde el peronismo salió a quejarse de que las obras vinieran para Saladillo. Digo, me parece bien que haya un intendente que gestione, me parece bien que haya un gobernador que lo escuche y un presidente que lo escuche, y me parece que en esto Saladillo tiene una gran oportunidad. ¿Qué tema no? El tema de la autodeterminación o de la poca posibilidad que tienen los municipios de autogestionarse en ese sentido, ¿no? Tema que ha quedado prometido también en varias campañas o en varios años legislativos y que finalmente no se termina de concretar. Digo, hoy a Saladillo lo mejor que le podría pasar es que no tomaran una determinación así, porque con todas las inversiones que tiene que hacer se le complicaría y mucho, ¿no? Por eso nosotros estamos hablando de un municipio sustentable y estamos hablando de un municipio que genere ingresos, y por eso nos interesa y nos ocupa tanto el parque industrial, porque el parque industrial termina siendo un gran negocio para la comunidad de Saladillo. Hoy estás comprando un campo a $20.000 la hectárea, y un suelo industrial vale $200.000 la hectárea. Si bien la inversión es importante, se puede hacer también con recursos del Estado provincial o nacional, y creo que termina siendo un gran negocio. Hoy los parques industriales, en su gran mayoría en la provincia de Buenos Aires, son privados, porque es un gran negocio. Entonces nosotros queremos que ese negocio lo haga el Estado para que tenga otros ingresos. Creo que hay que repotenciar el vivero de Cazón para que sea una empresa que deje de tener déficit y que sea una empresa que vuelva a generar recursos y pueda generar ingresos al municipio. Queremos plantear la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos no solamente para generar una eficiencia ambiental, sino para que también de la basura se puedan empezar a generar recursos. Y te pongo un solo ejemplo, la planta de tratamientos de Saladillo el año pasado vendió $10.000 en reciclado. La planta de Bolívar recicla $500.000 por año. Si bien ese dinero va a engrosar el sueldo de los trabajadores, no solo no estamos contaminando el suelo, sino que además estamos generando recursos, y apostamos también a pensar en la generación de energía. Saladillo es el distrito de mayor cantidad de biomasa en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa eso? Sí, es donde hay más feedlot, donde hay más cría intensiva de cerdo, donde hay más cría intensiva de pollo. Hoy es una contaminación ambiental. Si nosotros todo eso lo pudiésemos procesar y transformarlo en energía, sería una potencialidad para Saladillo. Estamos próximos a sancionar una ley de feedlot, una ley del cual es autor Ricardo Lizalde. Claro. Esto le va a dar una potencialidad a Saladillo, porque cuando a los feedlot se le exija tener un tratamiento adecuado de sus efluentes, de su biomasa, van a requerir a alguien que le retire esa biomasa y que le procese esa biomasa. Van a tener que pagar para que alguien le retire esa biomasa. Ahí tiene que estar el municipio de Saladillo como un adelantado, teniendo una planta de generación de energía para cobrarles, para retirarle esa biomasa y transformarlo en energía. Muchísimas cosas que requieren ideas, que requieren trabajo y que requieren inversión, pero muchas veces se requiere ideas y con la idea buscar la inversión. Estamos hablando en estos días del complejo termal de Cazón. Queremos transformar a Cazón en un complejo termal. Ahí hay posibilidad de aguas termales, ¿no? Hay una posibilidad muy cierta. Hay aguas termales. La realidad es que toda la zona de la cuenca del Salado hay una cuenca de aguas termales entre los 800 y 1000 metros. Ya se han hecho los estudios en La Flor, en Tapalqué ya está el agua en superficie, en General Belgrano está el agua en superficie, en Dolores está el agua en superficie. Esto, por ahí cuando lo decís, dicen esto están loco. Y fue un poco la sensación que yo tuve el día que Gustavo Cocón, el intendente de Tapalqué, fue a verme a Presidencia y me dijo que quería hacer un estudio porque en Tapalqué había aguas termales. Yo pensé, este está loco. Vinimos con la gente de Minería de Nación y en la primera reunión que tuvimos el director de Geotermia de Nación nos dijo, sí, estoy seguro que en Tapalqué hay aguas termales. Dice, porque hay toda una cuenca en la provincia de Buenos Aires. Y nos explica y nos marca sobre un mapa la cuenca, cómo era la cuenca en la provincia de Buenos Aires. Y entonces yo le digo, bueno, pero entonces en Saladillo también tenemos aguas termales. Claro. Me dice, sí, por supuesto, y en Saladillo tenés aguas termales de mejor calidad que la de Tapalqué, porque estás en el corazón de la cuenca. Tapalqué ya está al límite de la cuenca. Bueno,
Después tuvimos en el INA no solo nos ratifica los estudios hechos, sino que hasta nos ofrece la posibilidad de conseguir la máquina para hacer la perforación. Y queremos ir a un proyecto público-privado haciendo un mix entre lo que hizo Tapalqué y lo que hizo General Belgrano. En Tapalqué es público, fue el municipio quien licitó, quien hizo la perforación, quien consiguió los recursos para hacer la perforación y tiene el agua en superficie y está haciendo las piletas y desarrollando todo el complejo. En el caso de General Belgrano es totalmente privado. Compraron 20 hectáreas de campo, lotearon esas 20 hectáreas de campo, vendieron los lotes de terreno y con lo que vendieron los lotes de terreno hicieron la perforación. Hoy esos 5 o 6 propietarios son los propietarios de las termas del Salado en General Belgrano. Nosotros queremos hacer un mix, queremos que el municipio ponga la tierra, 5 hectáreas del vivero municipal que podrían ser tranquilamente las 40 que hoy están tapadas por el monte de eucalipto, de acacio negro, que se las comió el acacio negro. Sí, hay 40 hectáreas totalmente inutilizadas, podrían ser 5 de esas 40 hectáreas, poner la tierra, hacer la perforación a través del INA, que ya se han comprometido a hacer la perforación, y una vez que tenés el agua en superficie, la inversión privada llega sola. Claro, está bien. Y bueno, ahí está, un complejo termal en Cazón estaría muy bueno. Sí, el otro día me anoticiaba un poco de eso, en realidad me informaba un poco de eso. Bueno, recordamos a nuestros oyentes que estamos con la visita del diputado provincial Walter Abarca, actual diputado provincial y candidato a diputado provincial para el próximo periodo que comienza a partir del 11 de diciembre, o mejor dicho, a partir del año 2016 en realidad, ¿no? Aunque es a partir del año 2015. Sí, en el caso mío voy a continuar. Va a continuar, claro. Bueno, diputado, a ver, tenemos tantos temas verdaderamente para preguntarle. Bueno, a ver, ¿qué análisis de las elecciones de las PASO y qué análisis de la situación actual? ¿En el orden local? En el orden local. En el orden local creo que en las PASOs hubo una afluencia muy importante a participar dentro de la interna de Cambiemos y a votar al candidato que le podía ganar a Gorosito, que era José Luis Salomón. Claramente Pablo Delías, que también era un candidato dentro de la interna de Cambiemos, no logró generar la expectativa de que le podía ganar a Gorosito, y entonces la ciudadanía se volcó a votar a José Luis Salomón. Esto ya había ocurrido en el 2011. Creo que la gran diferencia entre esta elección y la del 2011 fueron la 31 inundada y medio Saladillo inundado el día de la elección. Claro. Yo estoy convencido que literalmente el agua se llevó puesto a Gorosito, porque faltó alrededor del 10% del padrón a votar y la gente salió muy enojada, y cuando la gente sale enojada vota en contra del oficialismo. Pero había una afluencia importante a votar en contra de la gestión municipal y a votar en contra de Carlos Gorosito. ¿Calculaban esos números, digo, o se le escaparon algunos? No, nosotros teníamos otros números y creíamos que iba a ser mucho más pareja la interna de Cambiemos. Y hubo muchos votantes nuestros que fueron a votar adentro de la interna de Cambiemos, y esto también se nos escapó. Hubo gente, yo la semana pasada me encontraba con... ¿No mandaron a votar ustedes? No. No mandaron a votar. La verdad es que nosotros no... lo que menos queríamos era un escenario donde votara tanta gente en la interna de Cambiemos, claro, porque eso te termina debilitando, claro, y después tenés un doble trabajo. Pero naturalmente hubo gente que fue a participar en la interna de Cambiemos. Mirá, la semana pasada fui a visitar a un compañero que es afiliado al peronismo, que fui a invitarlo para un acto nuestro, y me decía, son 10 en la familia, y me decía, sí, ahora lo vamos a votar al Japo, en la otra lo fuimos a votar a Salomón para sacarlo a Gorosito. Digo, me he encontrado con varios casos de ese tipo. Creo que ahora es una elección totalmente distinta, con dos candidatos distintos. Una campaña era frente a Gorosito, otra campaña es frente a José Luis Salomón. Creo que el debate es un reflejo de que esto es una campaña distinta. Y creo que hay un final abierto, creo que hay dos candidatos muy parejos. Que esto es muy meritorio para el Japo, que hace 4 claro, años que participa activamente en la política, frente a un candidato que hace 30 años que milita en política. No se han mostrado diferencias en cuanto a la cintura política a la hora de manejarse y de expresar propuestas e ideas.
Y creo que hay un final abierto en lo local. Nosotros estamos totalmente convencidos que el Japo va a ser intendente porque vemos que hay una consolidación a nivel nacional del proyecto a nivel nacional. Estamos convencidos que Scioli va a tener una gran diferencia sobre Macri aquí en Saladillo y en la provincia de Buenos Aires. ¿Y ustedes están convencidos con Scioli? Nosotros estamos convencidos que lo que hay que hacer es profundizar un modelo. Y bueno, Daniel viene teniendo propuestas interesantes. Digo, cuando... Mira, yo quiero repetir una sola frase de Daniel durante la campaña. Cuando él dice hay que distribuir para crecer, no crecer para distribuir, es un eslogan que sintetiza muy bien el modelo. Digo, que sintetiza la continuidad de la asignación universal, del plan Procrear, de las AFJP en manos del Estado, de las empresas en manos del Estado. Digo, si el concepto es que hay que distribuir para poder crecer, claramente está pensando en la consolidación de este modelo. Sí, a mí me parece que hay ciertas cosas que dentro del Frente para la Victoria son innegociables. Ahora también me parece que podrían convivir los dos sectores, si se quiere, si hubiese dos o más o lo que fuera, uno que fuera el sciolismo y otro, digamos, el cristinismo, el kirchnerismo puro, como lo suelen llamar, ¿no? Pero me parece que hay situaciones que son innegociables y me parece que Scioli lo ha entendido en ese sentido. El otro día hace bastante estuvo el concejal Jansson acá, cuando era incipiente todavía, creo que estaba Randazzo como probable candidato o precandidato, y bueno, el concejal Jansson nos decía, bueno, en el último de los casos lo convertiremos a Daniel Scioli, no decía Jansson, digo, arrogándose en una potestad que yo ponía en duda, pero digo, pueden convivir los sectores tranquilamente. Sí, porque son diferencias de estilos, digo, y remarco esta frase de Daniel Scioli porque indudablemente si ese es el camino por el que transita Daniel Scioli, estaremos todos haciendo sciolismo el día de mañana cuando sea presidente de la nación. Digo, las diferencias de estilos o de matices a mí no me preocupan en absoluto. Lo que me preocupa es la continuidad del modelo y hacia dónde va el modelo. Y diferencias de matices y estilos tenemos todos. No, claro. Porque las tenemos inclusive entre nuestro propio espacio en el orden local, provincial, nacional. Si fuésemos todos iguales, seríamos todos clones, y la verdad que las diferencias las tenemos siempre. Somos un frente amplio donde conviven muchos sectores, y lo importante es siempre que haya un paraguas que sea lo que nos cobije a todos, y eso es el modelo, y creo que si tuviésemos que empezar a discutir el modelo, entonces ahí sí ya estaríamos en un problema. Mientras la discusión no sea el modelo, mientras la discusión sea cuestiones de estilos, es indiferente. Se van a confrontar finalmente, ¿cree usted, dos sectores muy opuestos en esta elección, ¿no? O dos modelos muy opuestos. Sí, sin dudas, y creo que es lo que va a terminar votando la gente por uno u otro modelo. Digo, más allá de lo que ahora Durán Barba le diga a Macri que tiene que decir, Macri en varias oportunidades ha expresado lo que siente y lo que piensa. Se opusieron a la estatización de las AFJP, se opusieron a que AISA estuviese en manos del Estado, se oponen a que Aerolíneas Argentinas esté en manos del Estado. Digo, se opusieron y votaron en contra cuando tuvieron que votar en contra. Plantearon que teníamos que negociar con los fondos buitre y arreglar de cualquier forma. Digo, entre aquel país que planteaba... Hay algunas declaraciones de gente cercana a Scioli ahí que están contradictorias. Sí, pero es distinto a lo que plantea. No, seguramente. Hay mucha gente que plantea que hay que negociar, y nadie dice que no hay que negociar. Lo que nadie está de acuerdo en que se abran las puertas para que nos vuelvan a generar una nueva deuda externa que tanto nos costó pagar durante estos 10 o 12 años. Digo, por eso las diferencias de matices en algunos casos. Pero Macri está en las antípodas, y Macri claramente apuesta a gobernar para un sector.
Y digo, y esto es natural. Ayer, antes de ayer, me preguntaban si Macri era peronista. Y yo digo, bueno, Macri no va a poder ser nunca peronista, porque aquel que no entiende, porque no la vivió nunca, la necesidad del que menos tiene, no la entiende. Macri no va a entender lo que siente un chico cuando no tiene un plato de comida, porque nunca le faltó. Y digo, y con esto no estoy ni chicaneándolo, ni criticándolo, digo, es una cuestión natural. No lo entiende porque nunca le faltó un plato de comida. No sabe lo que es el dolor de hueso de un chico cuando duerme con frío, porque nunca durmió con frío. Entonces es una cuestión natural que esas cosas no estén dentro de su agenda. Y la verdad que quienes mamamos el peronismo creemos que si no se piensa fundamentalmente en los que menos tienen, se está muy lejos del peronismo, más allá de que se hagan monumentos o se compren el muestrario de ropas como hizo de Narváez en algún momento. ¿Dónde lo ubica hoy el peronismo? ¿Dentro del Frente para la Victoria o el Frente para la Victoria dentro del peronismo? Creo que el Frente para la Victoria es el peronismo del siglo XXI. Y creo que Néstor Kirchner vino a recuperar muchas de las banderas del peronismo, y sin cantar la marcha tantas veces como se nos exigía. Muchas veces se nos criticó porque no cantábamos tanto la marcha, porque en un acto no poníamos la marcha 10 veces, o porque no cantábamos la marcha, o porque no decíamos viva Perón a cada ratito. Creo que la mejor reivindicación fue a través de la gestión, digo, la independencia económica, la soberanía política, la justicia social. Néstor Kirchner tomó el país con el 141% del PBI en deuda externa. Hoy, después de 12 años, lo estamos entregando con apenas un 20% del PBI de deuda externa. Digo, si esto no es independencia económica, le dijo chau al Fondo Monetario, le dijo chau a todas las recetas que venían desde afuera. Si esto no es soberanía política, no sé qué es el peronismo. Digo, la justicia social, pasar de el 50% de la población bajo la línea de pobreza y marginalidad, el 25% de desocupación, a un país que podemos discutir las cifras, si la ocupación es del 7, del 10 o del 11, pero seguro que es más de la mitad de lo que era cuando Néstor Kirchner tomó el país hace 12 años. Estos son resultados. Usted está al lado de Néstor Kirchner, o estuvo al lado de Néstor Kirchner cuando Néstor Kirchner era una promesa, en realidad, o cuando se subía a los estrados a prometer, digamos. ¿Qué le sedujo de Néstor Kirchner en ese momento? El discurso transgresor. Yo tenía 25, 26 años cuando lo conocí a Kirchner, y tenía la transgresión propia de la juventud, y venía de participar dentro de un peronismo que se había callado frente a Menem. Y a mí me generaba mucha contradicción ser peronista y tener que explicar las privatizaciones de las empresas a los 22, 23 años. Me generaba mucha contradicción tener que explicar algunas políticas de las que había tenido el peronismo, y era peronista por herencia. Mi viejo era peronista hasta los huesos, y entonces era peronista por herencia, y me generaba mucha contradicción. A los 18, 20 años, ser joven, ser peronista y interpretar que ese peronismo era el de Menem. Cuando lo escuché a Néstor Kirchner, entendí que el peronismo que yo quería, el que sentía y creía que era el peronismo, era el que expresaba Néstor Kirchner, y su capacidad transgresora. Recuerdo la primera reunión que tuvimos con él, nos dijo, éramos 5 o 6, nos dijo, miren muchachos, si hay que revolearse la silla para discutir ideas, bienvenido sea, revoléense la silla. Lo que no pueden seguir haciendo ustedes es reunirse entre 4 o 5 y revolearse la silla para ver quién ocupa un cargo. Esa apertura a discutir fue esa capacidad transgresora en realidad fue lo que me sedujo, y además de ver que muchas de las cosas que decía en Santa Cruz efectivamente las había hecho. ¿La Cámpora interpretó esto de Kirchner precisamente? Creo que son tiempos totalmente distintos. Los chicos que hoy empiezan a militar a los 18 o 20 años tienen la suerte, el honor y el orgullo de empezar a militar después de Néstor Kirchner, o sea, tienen 2 millones de banderas para levantar. En ese momento nosotros era puro promesa, porque hablar de superávit en la Argentina era una palabra que no estaba en el diccionario, y era una locura. Hablar de pagar la deuda externa era totalmente una locura. Era como hablar de cosas imposibles, eran cosas que ya estaban cerradas en la discusión pública, y eso ya era así. La deuda externa ya era impagable y era así, y pobres tenía que haber y era así. Yo recuerdo una vez fui a la Facultad de Económica siendo estudiante a escuchar a Cavallo, al poco tiempo que había dejado de ser ministro de Economía,
no porque coincidiera con Cavallo, quiero aclararlo, pero y escucharlo a Cavallo decir que la universidad tenía que ser privada y el que pudiese pagar la universidad tenía que pagarla y el resto tenía que ser mano de obra barata en términos, y eso se escuchaba en distintos lapsos, en términos vulgares. Sí. Y esa era la contradicción que me generaba a mí de escuchar a un tipo que había sido ministro de Economía del peronismo. Yo venía de ser hijo de trabajador rural, que tuve la posibilidad de llegar a la universidad gracias a que fui a trabajar. Tenía 18 años y trabajaba en La Plata y gracias a ello podía estar en la universidad y escuchar que el ministro de Economía de mi partido dijese que yo, que era un hijo de trabajador rural, tenía que ser empleado rural, no podía estar en la universidad. ¿Y Massa dónde queda todo esto? ¿Es peronista, Massa? Me parece que Sergio, yo he tenido mucha relación con Sergio cuando fue funcionario, cuando fue director ejecutivo de ANSES, inclusive en el año 2006 cuando yo lanzo la campaña aquí en Saladillo, Sergio estuvo acompañándome, fue el dirigente nacional que estuvo acompañándome aquí en Saladillo. Y he charlado muchísimo durante la gestión. Ahora hace muchísimo tiempo que no lo veo. Creo que se equivocó en su carrera política, como se equivocaron tantos, como se equivocó Darío Justosi, como se equivocó José Severri, como se equivocaron tantos que se apuraron en los tiempos. Y la verdad es que en Sergio me sorprende porque siempre que hablábamos con Sergio y hablábamos de política, él siempre decía: yo soy joven y tengo mucho tiempo. Y creo que en esta locura de creer que el proyecto se agotaba y que venía un cambio irreversible en la Argentina, se apuraron a querer ser protagonistas cuando no eran los tiempos para ser protagonistas. Y ponerse en la vereda del medio es ponerse afuera de lo que quiere la gente, porque Sergio fue el impulsor de la estatización de las AFJP, porque Sergio fue el impulsor o quien llevó adelante las moratorias jubilatorias, la construcción del nuevo ANSES. Sí, un trabajo en el ANSES verdaderamente, como hasta acá, hasta ese momento por lo menos no se había hecho. Exacto. Bueno, y hoy se pone en contra de lo que él mismo hizo, por una cuestión de apurarse en su protagonismo político. Me parece que era un dirigente que tenía mucho futuro en la Argentina y que dinamitó su futuro, como lo dinamitó Darío Justosi. El modelo, digo, no tiene términos medios. A ver, yo tengo esta sensación y usted corríjame decir, ¿es amor-odio? ¿Puede ser? No, hay mucha pasión porque cuando se defiende ideas siempre se pone mucha pasión. Pero mira, yo lo he visto a Néstor Kirchner sentarse con los más acérrimos opositores, y Néstor Kirchner todos los viernes, y nosotros... En la gente me refiero, en la gente, digo. Bueno, pero en la gente porque se lo instala desde los medios de comunicación. Digo, cuando vos ves un comunicador que destila odio frente a un micrófono, es normal que después en un ciudadano común esto se repita. Digo, se fue generando una cuestión de amor-odio, en algunos casos porque se defienden convicciones y en otros casos porque se defienden negocios. Yo te voy a confesar algunas cosas, no sé si lo conocés, si sos amigo, pero Luis Majul, por ejemplo, el odio que tiene Luis Majul con Néstor Kirchner es porque nunca le permitió terminar el libro Presidentes, porque nunca le dio la entrevista que necesitaba Majul para terminar el libro Presidentes, y perdió millones de pesos con el libro Presidentes. Y Néstor Kirchner no se la dio, no porque no quisiera, por una cuestión de tiempo, se fue prorrogando y lamentablemente después la vida no le dio posibilidad a que Majul terminara el libro Presidente. Claro. Y así muchísimos casos que se defienden otros intereses y que se genera amor-odio sin decir claramente qué es lo que se defiende. ¿El modelo lo sostiene Cristina nomás? ¿O esperan que no? No, la verdad es que creo que si solamente Cristina pudiese sostener un modelo, habríamos cometido un error. Creo que hay muchísimos dirigentes y creo que no depende de un dirigente. Indudablemente el paso de instalación del modelo necesitaba dirigentes con la capacidad transgresora de Néstor y de Cristina. Solamente alguien con la locura y con la transgresión de Kirchner podía instaurar un modelo en la Argentina como lo hizo Kirchner, porque te vuelvo a repetir, nosotros teníamos 25 o 26 años y naturalizábamos que la deuda externa no se podía pagar más. Íbamos a los cursos de formación política y era una cuestión naturalizada. Pero creo que el modelo se sostiene con una generación dirigencial que tenga muy claro la defensa de las convicciones, y que dejemos de lado estas cuestiones de personalismo, de protagonismo, de querer ser. Digo,
este error que cometieron muchos dirigentes que generacionalmente tenían mucho para aportar, que ya te nombré 3 o 4, pero te podría nombrar varios más, y que se den cuenta que es un proyecto, es un modelo, no es un personalismo. Por lo tanto, no creo que solo Cristina, creo que una generación de dirigentes tiene que consolidar este modelo. Días atrás hablábamos telefónicamente con el candidato, actual senador y candidato a diputado por la 7ª sección. Hablamos de Alberto De Facio. Bueno, explicábamos también a la gente que, y usted corríjame si me equivoco, que bueno, como requisito para ser candidato tiene que permanecer o marcar domicilio en provincia de Buenos Aires, no en una cuestión distrital ni sectorial, ¿no? Por eso, como ha pasado tantas veces y como hay en distintas listas, por otro lado, hay candidatos que son no son coterráneos de la 7ª sección, digamos. Este es el caso de Alberto De Facio. Pero Alberto De Facio, yo después lo charlaba, me parece que tiene destinos de nación. Me parece que De Facio ha sido un colaborador muy cercano a Daniel Scioli, y creo que si esto fuera finalmente terminar en gobierno de Daniel Scioli luego de las elecciones, me parece que De Facio va a tener destinos allí de gabinete o de nación, por lo menos, lo cual abre otra posibilidad aquí. Así es. A ver, cuéntenos. El candidato a 5º diputado en la lista seccional del Frente para la Victoria es Fabián Salguero, Ajá. de aquí de Saladillo. Nosotros estamos convencidos que hoy estamos ingresando 3 diputados a la legislatura de la provincia. Depende de que Ricardo pueda acceder al piso o no, el Frente Renovador podría incorporar un diputado, con lo cual estaríamos hablando de 3 diputados de Saladillo. Claro. Yo creo que hoy todavía los números marcan que serían 3 para el Frente para la Victoria y 3 para Cambiemos, pero podrían ser 3 para el Frente para la Victoria, 2 para Cambiemos y también Ricardo Lizalde, con lo cual tendríamos 3 diputados de Saladillo. De Facio podría irse a Nación, o sea que en cualquier movimiento que pudiese haber en la lista nacional podría estar Fabián Salguero. Ni hablar si esto es 4-2, Fabián Salguero estaría ingresando el 11 de diciembre, porque yo coincido con vos, creo que Alberto tiene destino de nación, es alguien muy cercano y allegado al gobernador de la provincia, que no creo que llegue a asumir la banca de diputados. No, yo creo que tampoco. Ha sido una persona verdaderamente muy cercana. Lo ha bancado en muchas a Scioli, inclusive en los peores momentos de relaciones internas, inclusive, ¿no? Así que me parece que tendrá que ver con eso. Bueno, ¿tienen algunos números de acá? ¿Ustedes están manejando números acá de Saladillo? Sí, tenemos algunos números ya un poco fuera, porque son de hace 15, 20 días atrás, donde tenemos alguna paridad en el orden local y tenemos ya una diferencia importante en el orden nacional entre Scioli y Macri. No tenemos los últimos números. Sí, los últimos, a nivel nacional le digo que 39-9 le están dando a Scioli, con el margen de error que puede obviamente dar vuelta a esta elección. Lo significativo es que Macri estaría por debajo de los 30%, lo cual, si esa décima se convirtiera en punto para arriba, terminaría todo esto en primera vuelta, ¿no? Sí, nosotros lo que notamos también fue un crecimiento de masa. Con un crecimiento de masa. Y con un crecimiento de masa que claramente va en detrimento de Macri. Claramente lo que baja Macri sube Massa, y esto creo que es lo que le va a dar a Daniel Scioli la posibilidad clara de ganar en primera vuelta. No tengo dudas que va a estar arriba de 40 puntos. Si Macri efectivamente no llega a los 30, Scioli está ganando en primera vuelta. Y me parece que no veo una evolución distinta en estos últimos 15 días. Creo que Daniel Scioli va a estar siendo presidente en la primera vuelta y Aníbal Fernández, por supuesto, gobernador de la provincia. Está más complicado ahí. Sí, pero hay mayor paridad. Hay algunas encuestas que le están dando 3 puntos arriba a Aníbal, otras que le están dando 5 puntos abajo. Pero la verdad es que la gente no corta la boleta del medio, la gente vota o presidente o intendente, y en todo caso la que corta es la de intendente o la de presidente. Es muy difícil que se dé un corte en el medio de la boleta con una boleta de 7 cuerpos. Igual hay un empate técnico y la provincia de Buenos Aires se gana por un punto. Creo que con la diferencia que hoy Scioli tiene en la provincia de Buenos Aires sobre Macri, no hay dudas que Aníbal es el próximo gobernador de la provincia. Bueno, sí, si no, que mix, ¿eh? Que mix. Mira, yo lo dije hace 2 o 3 días y algunos
correligionarios se me enojaron. Para José Luis Salomón es mejor, va a poder hacer más cosas por Saladillo siendo oposición y contribuyendo a la gestión del Japo que siendo intendente con Vidal de gobernadora y Macri de presidente. Y se le enojaron. Y se me enojaron, algunos se me enojaron, pero la verdad es lo que creo. ¿Te imaginás José Luis siendo intendente con Vidal de gobernadora, que no conoce la provincia de Buenos Aires, y Macri presidente, que piensa que las cloacas y el agua potable hay que privatizarla? ¿Qué destino para el pobre Saladillo? ¿Tienen armado equipo de gobierno para Saladillo? Me imagino que sí. Sí, hay mucha gente trabajando. El día de mañana Japo va a estar presentando en el Teatro de la Comedia la plataforma y va a estar especificando cada una de las áreas o hablando. Es imposible poder explicar toda la plataforma. Si el Japo se sienta a explicar la plataforma, estuvimos 4 horas en el Partido Justicialista. Me imagino que va a ser el jueves y va a estar hablando. Y va a ser el jueves, va a estar hablando, así que le hemos pedido que la resuma a 1 hora, 1 hora y media, que va a ser la tarea más difícil, más que hacer la plataforma, poder resumirla a 1 hora, 1 hora y media, y estará mostrando algunas de la gente que integra sus equipos, y bueno, ya tiene pensado y diagramado y trabajando con alguna gente que va a asumir el 11 de diciembre, y por lo tanto no hay tanto tiempo para empezar a conformar equipos. La verdad es que nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo y hay mucha gente que viene trabajando en distintas áreas y que tranquilamente podrían ser funcionarios. Le pregunto esto porque ante tantos años de gobierno, de un mismo gobierno y a la vez sumado de un mismo partido, la gente tiene su inquietud, digamos, para no herir susceptibilidades y no decir temor, que por lo mejor queda fea. Respecto, bueno, ¿estarán preparados? ¿Esta gente estará preparada? ¿Tendrá equipo para que pueda hacer algo? Sí, no solo estamos preparados y tenemos equipo, sino que además, conociéndolo de Japo, estoy seguro que en las áreas donde las cosas funcionen bien, va a haber mucho personal de que va a quedar a cargo de las áreas. No viene a echar un solo trabajador, pero además en las cosas que se han hecho bien, estoy seguro que no va a cambiar absolutamente nada. Digo, si hay algún área del municipio que él, cuando se siente y vea que funciona a la perfección, no va a cambiar ni siquiera quienes conducen el área. Por supuesto que no estoy hablando de secretarios o de subsecretarios, claro, que son cargos políticos, claro, pero digo, alguien que esté a cargo de una máquina, a cargo de un taller, a cargo de un área, si las tareas se han hecho bien, seguramente va a seguir conociéndolo del Japo. Bueno, una de las últimas, y agradeciendo su visita, diputado, en algún momento usted mencionó que tuvo una gran disputa en su momento con el intendente respecto del juego clandestino en Saladillo. No sé si usted particularmente habló sobre el tema de drogas y tráfico aquí en nuestra ciudad. Bueno, un tema en el cual pareciera que no se debate mucho, no se habla mucho, como si no existiera. Tampoco se ve que exista en lo represivo, y a lo mejor hubo algún atisbo, no sé actualmente, pero sí para tratar de actuar con anterioridad al respecto, ¿no? Pero parecen temas tabúes que no se hablan acá. Usted en su momento habló, se llevó varias consideraciones del intendente al respecto. A mí particularmente me llamó mucho la atención alguna contestación del intendente diciendo, bueno, si hay alguien que sepa que denuncie, un intendente con más de 20 y pico de años, cuando uno a media cuadra o en cualquier lugar de Saladillo encuentra que el juego clandestino está hecho carne, inclusive la reconozco como alguna fuente de trabajo, entre comillas, me llamó poderosamente la atención. Pero reconozco también que el único que en su momento alzó la voz fue usted. Sí, y se lo denuncié al intendente, por eso cuando él decía si alguien sabe algo que lo denuncie, yo se lo denuncié al intendente y él ante mí llamó al comisario para decírselo también, o sea que las denuncias estuvieron hechas, el municipio no actuó en su momento. Mira, el tema seguridad es un tema complejo que nosotros nos queremos hacer cargo. Yo esto ya lo decía en el 2007, yo decía, si me toca ser intendente, voy a ser el comisario del pueblo. Y el Japo se va a hacer cargo de la seguridad, se va a hacer cargo de la policía, y hay muchos temas para trabajar. El tema de juego clandestino es un tema para trabajar y que hay que trabajar en conjunto con la provincia.
y es cierto que hay puestos de trabajo en juego y hay y no dejamos de reconocer nada de todo esto. Lo que creemos es que hay que dejar de explotar al trabajador que levanta quiniela, porque creo que termina siendo un explotado de algún vivo, que es el que gana la plata y el que se lleva la mayor cantidad de plata. En esto nosotros iniciamos algún trabajo en provincia para modificar la ley de quinielas. La provincia tiene la posibilidad de generar la maquinita para que el levantador de quiniela pueda andar en la calle, el levantador móvil pueda andar en la calle. Nuestro concepto era que desde el municipio se pudiese hacer una habilitación del levantador de quiniela móvil, que el municipio le pudiese dar un permiso al levantador de quiniela para que pueda andar en la calle, pueda trabajar con libertad, pueda levantar la quiniela y hacerlo oficial, pasarlo a una agencia de quiniela o pasarlo a través de la maquinita o ir a una agencia de quiniela y llevarlo a la agencia de quiniela. Es un tema complejo, pero que estamos dispuestos a trabajarlo. Me parece que se puede solucionar y que hay que darle la posibilidad a aquellos trabajadores que hoy viven de levantar quiniela o de levantar juego, de trabajar libremente, porque la verdad es que no le están robando nada a ellos o le están robando una porción al Estado, porque esos son recursos que deberían ser del Estado. Pero creo que, y en esto tenemos que ser muy claro y contundente, nosotros no venimos de querer meter preso al que levanta quiniela, que sabemos que es su fuente de trabajo. Queremos venir a darle certeza, seguridad y que puedan trabajar a cara descubierta y no se tengan que andar escondiendo de nadie. Por supuesto que no venimos a transar con el tema de drogas ni ningún otro tipo de negocios, y por eso decimos que queremos estar al frente de la policía, conducir la policía. ¿Pedirían la comunal? Sí, claro. No solo adheriríamos a la comunal, sino que vamos a seguir impulsando. Yo no estuve muy de acuerdo con el tema de las policías locales, ahí tuvimos una serie de discusiones, después no terminó saliendo como ley y se hizo un decreto en la provincia. Sí. Creo que esto es algo que Aníbal va a tener que corregir, no se puede tener 3 o 4 policías superponiéndose en las tareas. Creo que el esquema de la policía comunal es el esquema que va a tener que adoptar la provincia de Buenos Aires, con una particularidad más, que sea el intendente quien califica a los policías, para que ese policía sepa que el intendente es el que le va a poner la nota, el que le va a dar la posibilidad de ascender y el que lo va a correr del distrito si no hace las cosas bien. En los municipios donde hay policía comunal y donde el intendente se hace cargo de la seguridad, la policía le responde al intendente y no hay tantas dificultades como en los distritos donde no hay un jefe claro, porque se responde indirectamente al intendente, pero el ascenso se hace en la provincia y el traslado se decide en la provincia. Y el intendente que se excusa porque la seguridad depende de la provincia y pareciera que no somos todos de una misma ciudad o que no interesaría. Mira, y yo dije esto de que había que hacerse cargo de la policía en un momento de discusión por el caso Marisol. Creo que es la más clara demostración de la ineficiencia de la policía. Hubo 500 policías buscando a Marisol, siendo benévolo. La ineficiencia. Bueno, como mínimo. Digo, lo que está demostrado es la ineficiencia de la policía. Como mínimo. Porque se la buscó en el lugar, no se la encontró, se levantó el operativo y después de 2 horas de haber levantado el operativo apareció el cuerpo. O sea que la policía fue totalmente ineficiente cuando la buscó, o miró para el costado cuando le pusieron un cuerpo en el lugar donde le habían buscado 500 personas. Y creo que estas cosas después terminamos que la discusión, que el jefe de la departamental, que el ministro, que el gobernador, ahí tiene que estar el intendente como máxima autoridad del pueblo comandando la policía y haciendo un rastrillaje como se debería haber hecho, porque si se hubiese hecho un rastrillaje hubiésemos tenido la certeza si el cuerpo estaba o no estaba ahí en ese momento. Digo, es una clara demostración de, como mínimo, la ineficiencia de la policía. Y de esas cosas creo que el intendente se tiene que hacer cargo, porque se termina haciendo cargo de todas maneras, porque la gente, cuando ocurre un hecho delictivo, termina yendo al intendente a golpearle la puerta y a pedirle que busque justicia. Sí,
Sí, y sí, la verdad que es un tema bastante en el cual, bueno, nos llevaría otro programa a hablar de esto al respecto, ¿no? Pero sí, uno quisiera que... Déjame decirte otra cosa con el tema del juego clandestino, porque me fui con el tema de la quiniela. Ajá. En realidad yo lo que estaba denunciando en ese momento era una banda de vivos que, arreglado con la policía y con algún poder político, tenía máquinas de juego en los lugares públicos. Sí. Y mi planteo fue, si nosotros hacemos la vista gorda y miramos para el costado cuando se está no se está respetando la ley en un lugar público, en un club donde además el presidente del club era un funcionario municipal, ¿con qué autoridad moral le vamos a ir a decir a un pibe que tiene que usar el casco cuando anda en moto sin casco? Digo, ese pibe, porque lo vi y porque lo escuché a los pibes decir, ¿qué me va a venir a decir este policía si después voy a Peadero y es el que va a buscar la coima a Peadero? Digo, esa autoridad no se puede perder, ni en el poder político ni en la policía. Y ese fue el planteo en ese momento con el tema del juego. Sí, sí recuerdo que tiene razón, que puntualmente era eso. Pero bueno, el tema de la quiniela clandestina es histórico, que aquí ya lo que tiene de clandestino es lo recaudatorio, por ahí podría decir en su momento, porque verdaderamente aquí pareciera en muchos de los casos que es mano de obra, y bienvenido sea, si fuese de otra manera a lo mejor. Pero bueno, son temas que a mí me llamó muy poderosamente la atención, porque un funcionario después de 20 años como el intendente que diga, bueno, si alguien sabe que denuncia, yo no conozco que haya acá, verdaderamente o se están queriendo sacar el lazo de encima, o tiene una ineficiencia importante, no digo que lo sea, porque le han pasado 20 años sin darse cuenta de un montón de cosas. Pero lo más cómico de eso es que lo dijo después de haber hecho un operativo y haber decomisado todas las máquinas de Peadero. O sea, después de haber tenido la evidencia, dijo, si alguien sabe, que lo denuncie. O sea, la mejor prueba era que ellos mismos habían decomisado las máquinas. Bueno, diputado, la verdad que hemos charlado un poco de todo con usted. Hace más de una hora que estamos hablando. Le he abusado de su tiempo. Resta muy poquito de campañas. ¿Cómo siguen acá? Bueno, estamos mañana con la presentación de la plataforma, ahí estamos invitando en el Teatro La Comedia, el Japo va a presentar su plataforma. El día viernes tenemos un encuentro del Carril en el interior, el domingo un acto en San Cayetano, la semana que viene, el lunes, martes y miércoles vamos a estar recorriendo Toledo, Polvaredas y Cazón. Y el día jueves, que ya cierra la campaña, vamos a estar haciendo la caravana tradicional. Caravana tradicional de cierre, y en nuestro local compartiendo alguna choriceada ahí, homenajeándolo a los militantes que son los que patean todo el día y que le ponen todo su trabajo y esfuerzo. Y bueno, y por supuesto todos estos días también caminando la calle, ya estamos con la repartija de boleta, estamos... No hable de repartija, no diga que están haciendo campaña y están haciendo repartija, porque suena mal acá. En el caso nuestro no estamos tirando boleta, estamos llevándole la boleta personalizada a cada uno de los ciudadanos de Saladillo. Intentamos llegar a los 26.000 votantes de Saladillos. Desde ya le pido disculpas por anticipado a los que no lleguemos, porque sé que no vamos a llegar, porque hay muchas direcciones que están mal, números que están mal, y seguramente después va a aparecer alguno que va a decir, a mí no me la trajeron. Pero nuestra intención es llegarle a cada uno de los ciudadanos de Saladillo, contándole dónde vota y llevándole la boleta del Frente para la Victoria, que tiene a Daniel Scioli como presidente, a Aníbal Fernández como gobernador y al Japo Lenzi como candidato a intendente. Y usted no se humilde, usted va como candidato a diputado y me tiene a mí como candidato a diputado provincial para renovar la banca. Así es. Bueno, diputado, no sé si le ha quedado algo que quiera aclarar. Me parece que hablamos un poquito de todo. Obviamente, a mí sí me queda una pregunta más para hacerle, y que volvemos al principio, la primera pregunta que hiciéramos, sobre todo hablando sobre, bueno, la necesidad de gestionar mucho, los municipios, la necesidad de gestionar tanto en provincia como en nación, con 3 legisladores como tiene Saladillo y como muy probablemente tenga a partir del nuevo periodo. ¿Se gestiona mejor que de uno del mismo partido? Sí, sin duda. No tiene, por supuesto, el mismo
peso frente a quien se sienta si el intendente va con 3 legisladores, y más tratándose de legisladores de la oposición, que yo no tengo ninguna duda que Alejandra Lorden y Ricardo Lizalde lo van a acompañar al Japo, sin dudas, pero además hay cuestiones que se pueden trabajar, como te puse el claro ejemplo del gas a polvareda del Garril, el procrear, y también esto lo quiero remarcar, el procrear. Cuando nosotros fuimos a ANSES a hablar con Luciano Scatolini, con la gente de Procrear, nos acompañó Ricardo Lizalde con Gabriel Destro como concejal del Frente Renovador. O sea, no solo fuimos como Frente para la Victoria con los beneficiarios del plan Procrear, sino que además también nos acompañó el Frente Renovador con su expresión, con su legislador, con su concejal, a demostrar el interés que esto tenía para la comunidad. Por supuesto que tiene otro peso, porque el funcionario, y a mí me tocó serlo, si viene un intendente con todas las expresiones políticas del distrito pidiendo un tema, claramente es un tema de interés para la comunidad. Bueno, acá en Saladillo se cierra un ciclo, por lo menos en esta nueva etapa se cierra un ciclo, que es el ciclo de Carlos Antonio Gorosito. ¿Se va con rencor usted? No, la verdad es que con Goro nos hemos peleado muchísimas veces, nos hemos dicho muchas cosas. En algunos casos creo que yo no recuerdo haberle faltado el respeto desde lo personal. En algunos casos de él sí, pero no le guardo rencor. Y son las cuestiones de la política. Yo nunca veo al adversario como un enemigo, son siempre adversarios circunstanciales. Y más allá de la política, creo que nunca tuve que pedirle nada, ni creo que nunca él me pidió nada a mí, pero si así hubiese sido, una sola vez intercedí, y lo volvería a hacer 1 y 1000 veces, que fue el día de la noche del accidente, a las 3 de la mañana, cuando había que llamarlo a Aníbal Fernández para traer el helicóptero a Saladillo para trasladarlo. Fui yo quien se comunicó con Aníbal Fernández para que el helicóptero estuviese en Saladillo. Pero digo, estoy seguro que si yo tuviese que pedirle algo de lo personal a Goro, no tendría ningún problema, y bueno, lo mismo si ocurriera desde su lado, que necesitara algo desde lo personal conmigo. Las discusiones políticas, y creo que esto lo tenemos que valorar, son los valores y las cosas que nos permite la democracia. Las discusiones políticas tienen que ser discusiones políticas, y después somos todos vecinos de Saladillo, y por eso no le guardo rencor. Quedará en la historia y en el recuerdo tantas peleas que hemos tenido, y que tal vez las sigamos teniendo, claro. Porque que Goro deje de ser intendente no significa que no nos podamos seguir peleando, o coincidiendo, pero queda en el marco de la política. Yo no tengo ningún rencor hacia él. ¿Tienen más coincidencias que antes ahora? Ahora que saben que se va, ¿tienen más coincidencia que antes? No lo sé, tendré que charlar con él. No he charlado para ver si tengo coincidencia, pero seguramente aproveche estos 15 días que va a ver que va a tener más coincidencia, me parece. Seguramente él debe tener pocas coincidencias con José Luis Salomón, que es su candidato, porque cuando José Luis dice que hay que hacer una planta de potabilizadora nueva, o cuando dice que hay inversiones que Saladillo no puede esperar más, seguramente tiene más coincidencia con nosotros que con su propio candidato. Por eso le digo, aproveche estos 15 días que se va a llevar bien, me parece. Bueno, diputado, ¿por qué finalmente el Frente para la Victoria tiene que ser gobierno de Saladillo? Porque creo que hay una enorme oportunidad de avanzar, porque como lo dije en algún momento, Saladillo tuvo las inversiones, Saladillo tuvo la posibilidad de tener la red de gas, Saladillo tuvo la posibilidad de tener 700 viviendas, Saladillo tuvo la posibilidad de tener la planta de tratamientos cloacales, Saladillo tuvo la posibilidad de tener las inversiones que hacen al desarrollo, cuando tuvo un presidente, un gobernador y un intendente jugando en el mismo equipo. Y creo que esta es la enorme... Saladillo vuelve a necesitar de tener esas inversiones que tengan que ver con las grandes inversiones que hacen al desarrollo de Saladillo, y creo que Saladillo hoy más que nunca necesita que el presidente, el gobernador y el intendente jueguen en el mismo equipo. Por eso creo que es una enorme oportunidad el japolense intendente, Aníbal Fernández gobernador y Daniel Scioli presidente. Y Walter Abarca, candidato a diputado. Walter Abarca, diputado. Que no se nombra nuevamente. Bueno, le agradecemos mucho, diputado. Gracias por favor, gracias a vos. Bueno, estuvimos con el diputado provincial Walter Abarca.